Gracias, hermanita. Ah, muy lindo. Muchas gracias. Dios se lo pague por esa presentación bonita que hizo. Estoy muy agradecida y principalmente con Dios, hermana, que cuando es de estudiar su palabra juntos, pues uno realmente no puede decir que no. Y para eso estamos y esa es nuestra vida, eso es lo que debemos de hacer, que Él nos permite hacer, aunque sea un poquito, como un granito, porque realmente es una gran responsabilidad también, porque, hermanitas, cuando uno enseña, uno aprende en gran manera y estudiamos juntas, porque juntas aprendemos, juntas miramos las cosas, porque es necesario, hermana, ayudarnos las unas a los otros en todo sentido. Así es que me gusta, hermanas, cuando estudiamos que realmente pues hayan poquitas, hayan bastante. Lo importante es que estamos en las cosas de Dios, hermano, y que Dios está con nosotros y de eso estamos seguras, hermana Anita. Gracias por esas palabras y esa seguridad con que hablo. Dios me la bendiga y la tenga siempre el servicio de Él. Y sí, vamos a comenzar. He querido, como le decía la hermana, hablar un poquito del Espíritu Santo, porque casi no hablamos del Espíritu Santo, hermana. Y yo he querido hablar porque nosotras debemos de saber que lo tenemos siempre y que está con nosotros siempre. Vamos a ir viendo en el desarrollo un poquito del estudio cómo y sabemos muy bien cuándo lo tenemos y cuándo el Señor nos lo dio, ¿verdad? En el momento que nos bautizamos y que obedecimos. Por eso debemos estar seguras. Y el texto donde íbamos a comenzar es Romanos 8:16. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? Que somos hijos de Él. Fíjese usted que somos hijas de Él, ilegítimas, hermana, aunque fuimos eh, adoptadas, pero adoptadas legítimas. Entonces, hermano, todo la obra que Él ha hecho en nosotras, en cada una de nosotras, y también en su iglesia, en su cuerpo. Por eso lo vamos a conocer. Solo quiero que estudiemos unos dos, juntas, unos dos puntitos. Conocer al Espíritu Santo como persona, porque nos olvidamos de eso a veces, ¿verdad? Que el Espíritu Santo como persona siente igual que nosotros. Entonces, una y la otra van a ser las bendiciones que por el Espíritu Santo tenemos. Así es que la responsabilidad que tenemos con el Espíritu Santo va a ser la tarea que ustedes van a hacer después, porque tenemos responsabilidades con el Espíritu Santo. Pero ya eso, las responsabilidades, ustedes o la hermana Anita se las va a decir, van a hacer el otro estudio para que estemos bien conscientes que son las responsabilidades. Pero la persona que está presente con nosotros, hermana, el Espíritu Santo, siempre está en nuestra vida. Como les decía, desde que lo recibimos en el bautismo. De hecho, cuando buscamos que Él, sabemos que Él está presente cuando buscamos a Dios, cuando adoramos, cuando le alabamos, cuando estudiamos, así como estamos en este momento su palabra y queremos entonces entender todo lo que su palabra nos dice, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que nos da consejos? Pues el Espíritu Santo, hermano. Recuérdense que cuando nos bautizamos que dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en Mateo 28 y en el 20, cuando les dice a los apóstoles que vayan a predicar, les dice, predique y que
le enseñen la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya en Hechos 2:38 es cuando nosotros, como gentiles y nosotros hoy en día, nos bautizamos, pues en ese momento lo recibimos. Por eso entendemos su palabra, por eso estudiamos su palabra. Principalmente, hermano, el día domingo cuando nos reunimos en la adoración, ¿verdad? Cuando nos reunimos con la adoración, estamos concentradas y queremos poner los 5 sentidos, hermano, para entender de qué se trata el sermón. No estamos pensando en la persona, quién va a predicar, quién nos va a enseñar, me gusta, no me gusta. No, hermana, yo creo que ya hasta cierto tiempo nosotras ya no nos preocupamos de eso. Esperamos el domingo para ir a nutrirnos de su palabra y participar de la cena del Señor. Hermana, el domingo, cuando nos reunimos, nos gozamos en estar como pueblo de Dios, primero. Después, en participar en las alabanzas, en las oraciones, alabándole con todo el corazón. Pero principalmente, hermana, en la cena del Señor, recordando la venida, muerte y resurrección de Cristo. Allí, hermana, el Espíritu Santo tiene que movernos, de estar con nosotros. ¿Por qué, hermana? Porque estamos pensando en todos los sufrimientos del Señor por nosotros para salvarnos. Es cierto que nos compungimos de corazón al pensar todo lo que el Señor sufrió, pero nos alegramos en su resurrección, ¿verdad? Porque sabemos que Él también va a estar con nosotros y que por eso nosotros somos salvas. Ahora, se conmueve nuestros sentimientos porque yo creo, hermana, que la persona o el cristiano que no siente nada en ese momento es que el Espíritu Santo no está actuando allí. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad? No está dejando que el Espíritu Santo lo guíe, no está dejando que el Espíritu Santo le esté abriendo su corazón, sus sentimientos. Entonces, miren ustedes cómo por eso quería que pensáramos en cómo le conocemos con la persona, como persona al Espíritu Santo, porque en ese momento Él está con nosotros. Él está con nosotros. Por eso, a la hora de la cena del Señor, tiene que ser con mucha reverencia, con todo nuestro entendimiento, porque sabemos que lo hacemos cada primer día de la semana y que es un mandamiento. Ahora, fíjense ustedes, ¿por qué nos conmueve o por qué debemos de sentir que el Espíritu Santo? Porque como leemos al principio y seguimos leyendo a Juan 3, capítulo 3, verso 8, cómo el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario, ¿verdad? Nacer de nuevo, ¿verdad? Para estar en el reino. Y ese nacer de nuevo era tener que recibir el Espíritu Santo también. También Pedro nos lo vuelve a decir, a remachar, por decir así, en primera de Pedro 1:23. Somos renacidos de la palabra, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué miramos ahí? La palabra y el espíritu, hermana, están juntos. Miren, las palabras y el Espíritu Santo están juntos. ¿Por qué? Porque la palabra del Espíritu es la espada. ¿Recuerdan?
de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Tomad, dice Efesios 6:17, tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabemos lo que es un yelmo. El yelmo es un casco, ¿verdad? Para el soldado. Pero en lo material, pero estamos hablando espiritualmente. ¿Qué es el yelmo para nosotros, espiritualmente hablando, mis hermanas? Es la cobertura espiritual que protege nuestra mente de los malos pensamientos, de todo lo que se nos pueda venir a la mente en el momento que necesitamos más estar concentrados en las cosas de Dios. Entonces, eso es el Espíritu Santo, hermano. Eso es el yelmo que el Espíritu Santo, hablando de eso, es la cobertura espiritual que protege nuestra mente. O sea, es el instrumento que hace el cual obra. No vamos a confundir. Una cosa es el instrumento y otra cosa es el agente. El arma no es lo mismo que el soldado, ¿verdad? Ni el martillo que el carpintero. Miren estos dos ejemplos simples para saber lo que es la palabra de Dios, que todas tenemos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el agente que de todas las cosas, y la palabra de Dios es el instrumento que usa el Espíritu Santo, ¿verdad? Que utilice el Espíritu Santo. Miren, por eso, hermanas, la palabra, ¿recuerdan ustedes ese verso que yo creo que todo el mundo lo sabemos de memoria? Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, eso hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Corregir, instruir para toda buena obra. Miren ustedes. A ver, vamos a ver ahí, ¿qué estaba haciendo yo? Pasándolas un poquito más arriba porque las tenía abajo. Entonces, ya ven, el Espíritu Santo entonces es el agente y la palabra el instrumento que usa. Por eso les decía, por eso es una persona. Dios, una persona que es el Espíritu Santo, que nos prueba, que nos guía, que nos instruye. Por eso está dotada de habilidades como personas, como nosotros mismos, que podemos razonar, ¿verdad? Que tenemos sentimientos, emociones. Hermanas, así es el Espíritu Santo. Tiene sentimientos, emociones. Podemos ver varios textos como prueba de eso, de la persona que es el Espíritu Santo, cómo habla. En 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos iba a derramar, iba a ser su palabra, iba a dar el Espíritu a los cristianos. Justifica y testifica. Apocalipsis 2:17 dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Recuerdan? Las iglesias
las cartas cuando Juan estaba mandando a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu Santo tiene. Entonces, testifica, el Espíritu Santo testifica de la palabra del Señor. Enseña en Juan 14:26. Enseña a recordarnos todas las cosas, hermana, que él había dicho. Recuerda cuando dijo, yo me voy, pero yo les enseñaré todo lo que yo les he dicho, recordaré todo lo que yo les he enseñado. Miren cuántas, ya vamos viendo varias cualidades, hermano. Pero miremos que también cómo nos guía y prohíbe, hermana, prohíbe cosas que hagamos. ¿Recuerdan Hechos 16, 6 y 7? Aquí un ejemplo que el apóstol Pablo estaba haciendo cuando andaba predicando el evangelio, pero el Espíritu Santo no quería que fuera a ciertos lugares y le prohibió en Hechos 16, 6 y 7. Cuando iba a Frigia, le fue prohibido predicar allí en Asia, pero él intentó ir a otro lado, pero el Espíritu no se lo permitió. Mire, entonces sí. Y eso, hermanos, ¿qué les dice? Sí, es una persona que nos guía, es una persona que nos enseña. Entonces, hermana, si tenemos en mente esto, hermana, ¿creen ustedes que vamos a hacer algo negativo sabiendo que todos los días, en cada momento, el Señor está con nosotros, hermanos? Pero qué triste es cuando hay hermanitos que se les olvida que son cristianos. Me duele porque he visto tantas cosas, hermanas, cerquita de nosotros. Y es triste ver cómo después andan o en sectas o en el mundo. Porque lastimosamente, hermana, hay una hermanita que era, pues, digo, porque ya digo, era en cierto modo pasado, porque ya no tengo la misma comunión que teníamos en la iglesia, porque ella nació en la iglesia, pero ahora es sabática. Y hablando con ella, le digo, ¿cómo es posible que después de tantos años, porque ella también ya tiene sus años como yo, y entonces, ¿cómo es posible? Es que me dice, yo no había descubierto el mandamiento olvidado. ¿Y cuál es el mandamiento olvidado? El del sábado. Porque lo dice doña Elena de White, hermana mía de Inés. Porque dice doña Elena de White en su libro, les digo. ¿A quién le están creyendo? ¿A Dios o una mujer que se hace llamar profetisa? Y si la Biblia no lo dice, no es verdad. No es verdadero, no es la palabra del Señor. Entonces, por eso me da sentimiento cuando me acuerdo de eso y lo menciono, hermana, por cuando tengo la oportunidad, porque casualmente me ha estado tocando hablar también y me va a tocar otro día de esta semana hablando de los Gálatas, cómo es que se pierden, cómo es que han conocido el evangelio y de repente yéndose, haciendo caso para regresar al judaísmo. Por eso el apóstol Pablo lo regaña tan duro. Entonces, hermana, es triste. Es triste. Ahora yo entiendo por qué el apóstol Pablo, cuando yo me acuerdo de eso, que es el corazón se me hace nudo, ¿por qué les dijo esas palabras tan duras? Insensatos. ¿Qué quiere decir en las palabras como nosotros? Ustedes saben lo que quiere decir, es una palabra fuerte, pero del amor que tenía y del sentimiento lo hizo hablar de esa manera. Tontos, le dijo.
¿Por qué quieren volver a vivir bajo el yugo de esclavitud? Entonces, hermana, y no reconociendo que el Espíritu Santo está allí, que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos enseña. Si hubieran dado lugar al Espíritu Santo que actuar en ellos, no hubieran llegado a eso, hermanitas, ¿no creen? Ahora, y no sé por qué somos tan, por decir así, hermanos, tan faltos del conocimiento de la Biblia, aunque ya desde el principio, ¿verdad? Ya Oseas 4:6, el Señor estaba diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero hermanas, hoy en día, y como dijo la hermanita Briones al principio, gracias a Dios por estas plataformas, porque hay hermanitas muy preparadas y cómo se esmeran, hermanas, para que nosotras aprendamos. Yo creo que ellas a mí me han dado un gran aliento, una gran ayuda en todo momento, que el Espíritu Santo las ha guiado para hacerlo. Y aquí estamos. Entonces, ¿cómo no pueden leer y escudriñar la escritura? Que el Espíritu Santo tiene mente, Él ama, tiene voluntad, examina nuestros corazones en Romanos 8:27. No los vamos a leer todos así porque los va a ir mucho tiempo, pero fíjense ustedes, escudriña nuestros corazones. Él nos ama por amor de nosotros, por amor de su palabra, de conocer y todo, Él murió por nosotros. Pero Romanos 15:30, miren Pablo aquí, él estaba pidiendo a los hermanos, rogándoles que oraran por él, porque él sabía que el Espíritu Santo los estaba guiando a predicar y que lo ayudaran a él. ¿Por qué? Porque él estaba seguro del amor que el Espíritu Santo tiene para nosotros, la voluntad con que él nos mueve. En 1 Corintios 12:11, reparte como él quiere, hermana, como le parece los dones. Por eso él tiene esa voluntad propia, como la tiene usted, hermana Fernandita, como la tiene usted, hermana Nelly, la hermana Muñoz también, todas. El Espíritu Santo tiene esa voluntad para ser como Él, porque es Dios mismo también en la forma del Espíritu Santo. Cada quien tiene su función y esta es la función del Espíritu Santo. Se entristece y se enoja como usted y como yo en Efesios 4:30. Hay un ejemplo que me encantó darle un poquito de énfasis para que ustedes lo vean en sus casitas si que quieren apuntarlo. Isaías 63:10. Cómo los israelitas, que sabemos que muchas hermanas han hablado y lo sabemos perfectamente, cómo fueron los israelitas de rebeldes. Pero cuando estaban obedeciendo a Dios, el Espíritu Santo les ayudaba y ganaban las batallas. Siempre, ¿verdad? Cuando estaban obedientes, ganaban las batallas. Pero miren, apenas desobedecían, ya no la ganaban, ninguna batalla. Y el Espíritu Santo se volvía ya que no les ayudaba, ¿verdad? Entonces, ven, si hacemos la voluntad del Señor, Él nos va a ayudar. Pero esto sí, si somos obedientes. Miren este ejemplo, por eso me gustó de los israelitas, que siempre fueron rebeldes, pero cuando obedecían a Dios, hacían la voluntad, oían a los profetas, miren, ganaban siempre. Entonces, ¿qué es la conclusión de
que es una persona, que Él es eterno igual que Dios. Recuerdan al principio como Dios hablaba con Él y dice que se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Hechos 9:14. El Espíritu Santo es eterno igual que Dios, porque Dios mismo. El Espíritu Santo es santo, 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 como Dios que es eterno y santo. Hebreos 9:14 y Romanos 1:4. Entonces, hermanas, es suficiente estas 6, 8 características que hemos visto para reconocerlo como persona. No se nos va a olvidar. Espero que nos sirva un poquito, hermano. Ahora vamos al segundo punto donde nos miramos las bendiciones que tuvimos, que comenzamos al obedecer. Pues la primera, como decía desde el principio, cuando nos bautizamos, que lo recibimos, el Espíritu Santo en nuestra vida, que vive con nosotros diariamente, todos los días, cada momento, desde que nos levantamos. Y aún yo creo que cuando tenemos esos sueños tan reparadores, también no es el Espíritu Santo, Dios siempre cuidándonos, aun cuando dormimos. No nos va a dejar huérfanos. Juan 14:18. Vendré a vosotros. Y promete todavía un ayudante que nos va a ayudar para que tengamos y tengamos los frutos del Espíritu. Lo leemos a cada rato. Gálatas 5:22 y 23, hermanos. Pero decimos tantamente los frutos del Espíritu son estos, son bondad, es amor, benignidad, todo. Pero, hermanas, trabajamos para tenerlos. Trabajamos. Si no, si acaso descuidamos, pues y luchemos por hacerlo. Luchemos por hacerlo. Trabajemos por hacerlo. Acuérdense que es obra también del Espíritu Santo. Si no trabajamos y anhelamos tenerlo, entonces Dios nos lo va a dar completamente. Acuérdense que Él siempre nos da con el amor tan grande que nos ha amado desde el principio. Miremos, ese sí lo vamos a leer, Romanos 5:5. Si hermana Fernandita lo tiene, por favor lo puede leer. Si tienen tiempo un día, léanse todo Romanos 8, hermanas, para que miren cómo podemos vivir en el Espíritu y cómo nos ayuda a vencer la carne. Romanos 5:5. Sí. Esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Ve? Entonces, tenemos, ¿qué dice ese verso? Que el Señor ha derramado su Espíritu en nuestro corazón. El Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Entonces, sí podemos anhelarlo y desearlo, tenerlo, hermano. ¿Verdad que sí? Porque lo tenemos, lo ha derramado su amor y todo en nosotros. ¿Cómo no lo vamos a tener, hermanitas? Deseamos nosotros que Él nos conceda el poder para alcanzar y tener esos dones espirituales que nos dice Gálatas. Pues para alcanzarlo, hermana, ayudémonos con Efesios 3:14 al 19,
también si lo puede leer una hermanita. Efesios 3, 14 al 19. ¿Lo tienen? Sí, hermanita. Vaya, léalo, hermanita Nelly, por favor. Del 14 al 19 dice la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén, hermano. Ven, faltó el 20 y el 21, lo vamos a leer, pero yo creo que con eso ustedes han entendido cómo no nos va a dar el Espíritu Santo si Él excede a todo conocimiento y nos hace entender. Y aquel que es poderoso, ¿quién es aquel de que está hablando la palabra aquí? Pues es Dios, hermana, y el Espíritu Santo, para hacer todas las cosas mucho más abundantes. ¿Ves? Por eso decía, si lo queremos, si lo anhelamos, hermana, Él nos da y abundantemente, según el poder que actúa en nosotros. Si nosotros le dejamos actuar, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, hermanita. Entonces sí que podemos, sí es posible, sí o no. ¿Qué piensan? ¿Verdad que sí? Si la palabra del Señor nos lo dice, hermana, solo depende de nosotros el querer lograrlo, en luchar para hacerlo. Lo demás, hermanitas, las bendiciones, otras bendiciones, tenemos muchas bendiciones. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer la carne. Romanos 8, 13, el 14, 16. Allí nos dice cómo. ¿Por qué? Porque nosotros bien sabemos lo que es, que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros bien sabemos eso, pero a veces dejamos que la carne actúe, que la carne no dejarse llevar por la carne, con malas ideas, malos pensamientos, y no solo eso, a veces malas actitudes, hermano. ¿Cuántas actitudes a veces negativas tenemos dentro del cuerpo de Cristo? Hermanas, es lamentable. A veces una cosa es la teoría, pero otra cosa es la práctica, mis hermanitos. Una cosa es leer la lindura de la Biblia, pero otra cosa es entenderla. Otro, hermana, bendición grandísima, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es un sello? Es una bendición. ¿Qué es un sello? Una autenticidad y autoridad, que somos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Y por ese sello, Dios conoce quiénes somos sus hijos. Por la marca que ha puesto en nosotros, hermanas. Segunda Timoteo 2:19. El mismo Espíritu Santo nos sostiene con la esperanza, con la fe que esperamos a Cristo un día.
que Él va a venir y que nos va a resucitar, así como resucitó Dios, hermanas, a Cristo, así nos va a resucitar a nosotros para recibir, Efesios 1:14, las arras de nuestra herencia. Hermanas, ¿creen esto, mis hermanitas? ¿Creen? Pues es así, la palabra de Dios lo dice. Su palabra es verdad, hermanos. ¿Cómo no vamos a andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir, de tener esa relación cercana con Dios? Para alabanza de su gloria somos, hermanos, Romanos 8, del 11 al 19. Leemos la misma promesa en 1 Corintios 6:14. El que levantó a Cristo nos levantará a nosotros. Si creemos así, mis hermanos, alabado sea Dios, porque de veras nos mueve una fe muy fuerte. Y que esa fe nos sostenga, hermanas, para llegar al fin. No flaquear. No por una tontera como le pasó al pobre Moisés que golpeó la roca en vez de darle gloria y honra a Dios para el agua. Se tuvo que quedar del otro lado y no pasó a la tierra prometida. Que a nosotros no nos pase. Que a veces pasamos tantos años hablando de Cristo, estando en la iglesia, pero a veces por cosas sencillas, hermano, nos apartamos y pecamos. La mente entumecida, diríamos aquí en El Salvador una palabra mera dura, hermano. Se embrutece la mente cuando no quieren aceptar la palabra. Cuando dicen, me vuelvo por el mandamiento olvidado. A mí me partió, les digo, esa experiencia que he tenido. Pero, hermanas, el Señor nos ayude que un día reconozcan los que se han ido de la iglesia, que solo hay un Señor, una fe, un bautismo, un Padre todopoderoso, Señor nuestro y Padre de todos los que le obedecemos. El Espíritu Santo es Dios. Dios mismo, el Espíritu Santo y Cristo. Cada quien en su función, pero son Dios todopoderoso. Nos ayude y esté con nosotros. Y que siempre luchemos, hermanitas, para estar en la voluntad de Dios. Muchas gracias por compartir conmigo la palabra del Señor. Dios me la bendiga, hermana, en el amor de Cristo. Amén. ¿Qué se me hizo, hermana Ana María?